Buenas, buenas. ¿Cómo está familia cuántica? ¿Cómo están? Qué lindo verlos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo que están todos ahí. Qué lindo hacer todas estas cosas con la familia. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuánta gente inscripta con esto, no? Es un tema de muchísimo interés, la autoestima y el amor propio. Ya cuando hablábamos con Lore y con Gaby de armar esto, la verdad es que me sorprendió bastante. Me sorprendió bastante la convocatoria, ¿no? Con respecto a este tema. Yo creo que las cuestiones que están sucediendo en el mundo también hicieron de que todos tengamos que mirar adentro por esta cuestión de aislarnos. Y así como Buda en algún momento dijo, ¿no?, que una de las formas de liberarnos era someternos a sufrimientos voluntarios, que después fue traducido a otras cuestiones, ¿no?, malinterpretadas, pero que justamente decía esto de que, bueno, algo que impulsamos mucho en la escuela, ¿no?, de ir más allá. Eso que nos da miedo hacer, salir de nuestro círculo del confort, y animarnos a salir también de la mirada del otro, ¿sí?, para ir más allá y buscar nuestro propio brillo, nuestra propia luz. Es algo que se puede hacer de muchísimas maneras, y una de las maneras es ese mirar hacia adentro, es la primera manera, ¿no? Es decir, o uno puede ingresar a ir más allá, a iluminar su vida, a iluminar la vida de los demás, a poder ser una llama, ¿sí?, que prende y se enciende por sí sola, ¿sí?, sin una necesidad, desde la necesidad del otro, sino que el otro es una cooperación, ¿no? Como lo tratamos mucho en la escuela, es esta cooperación, es cooperativo, ¿vale? Yo me enciendo, yo brillo, tú brillas, todos empiezan a brillar porque empezamos a seguir ese brillo, empezamos a seguir esa luz. Entonces todas las cuestiones que van sucediendo nos han enfrentado a mirarnos hacia adentro, a dejar de usar al otro de la mala manera, desde la manera que no es desde el amor, sino que es desde el miedo, usar al otro desde el miedo. Y entonces ahora nos estamos mirando a nosotros por dentro y nos estamos encontrando todos juntos como humanidad en un gran desafío, que vamos a ver cómo termina todo esto, cómo sigue, ¿sí?, cómo termina y comienza, cómo nace nuevamente. Así que yo creo que es hermoso que estemos acá todos juntos para que empecemos por donde hay que empezar, por nosotros, y para que ese amor se empiece a expandir en el mundo, igual que todo ese brillo, empecemos a usarlo desde un lugar diferente. No usar al otro para yo brillar, sino que yo brillo y junto al otro empezamos a brillar como un pequeño tronco que se enciende y que al acercarse las demás ramas, los demás troncos, los demás leños se empiezan a encender y empiezan a arder todos juntos, ¿no? Pero cada uno arde por su propio fuego interior, ¿vale? Como bien trata todo un libro de Castaneda en donde el Nahual le enseña a conectarse con ese fuego interior. Entonces, buenísimo que haya tanta gente, me encanta, hermoso. Bien, mi nombre es Ulises Letos, los que no me conocen, soy el creador de la metodología Biometaconsciencia, en donde no solamente usamos como mitad de método, por decirlo así, la biodecodificación, la bioneuroemoción, la psicosomática, la medicina germánica, la antroposofía, la alquimia, la cuántica, ¿vale? Y tantas cosas más que vamos incorporando, que es una mitad del método, ¿sí? La otra mitad del método es el amor propio o encontrar tu propio brillo en lo que tienes que hacer, y que es el camino del guerrero, ¿no? Un camino espiritual que no es un camino espiritual desde lo que nuestra entidad egoica o nuestro ego puede entender como espiritualidad, ¿sí? Es cooperativo, ¿sí? Acá, por más que yo sea la voz, ¿sí?,
el crecimiento es conjunto de la familia en totalidad. Así que vamos a empezar, pónganse los cinturones y vamos a empezar un poquito porque esto no es suave, el viaje hacia el amor propio, no es un viaje suavecito, ¿sí? No es un viaje suavecito, es un viaje que nos invita, desde el principio, ir más allá de nuestro ego, salir de nuestro círculo del confort y entender para eso lo primero, ¿sí? Es que estamos dentro de un círculo, estamos dentro de una caverna, estamos dentro de un círculo y que para encontrar ese amor propio tenemos que salir de ese círculo, y salir de ese círculo es enfrentarse a todo lo que nos sucede a cualquiera que haya empezado un camino espiritual, que empieza a ser bastante escabroso en algún momento, ¿no? Y muchas veces, como viene en la película Matrix, uno de los personajes de la Matrix dice: devuélveme la Matrix, déjame volver a la Matrix, déjame que vuelva a ser inconsciente, porque es un lugar más cómodo, el lugar de la inconsciencia. Pero que ninguno de los que seguramente ya empezaron y que muchos están aquí, y los reconozco, no solamente porque los conozco en la escuela, porque se lo ve en sus ojos, han empezado este camino tan hermoso y que a la vez tiene esa cuestión peligrosa para el ego. Entonces vamos a empezar el por qué hace falta tanto trabajar el autoestima, el amor propio. El amor propio, que es el primer lugar por el que vamos a empezar, y yo creo y siento, o en realidad el universo nos está mostrando, ya que todo esto fue planeado este día, el 8, del 8 a las 8, que es la transformación, es el salto cuántico, es ese 8, son esos dos círculos que saltamos y es un salto hacia arriba, y que en una primera instancia yo había pensado de que este día lo íbamos a usar para hacer una máster gratuita también para un proceso que se va a hacer durante todo este año, que es sanar las relaciones, ¿sí? Sanar todo lo que son relaciones en nosotros, un proceso muy intenso, muy fuerte, que termina en un retiro en las Sierras Chicas aquí en Córdoba, ¿no? Pero antes hay 2 reuniones. Entonces yo pensé que este día era para eso, pero el universo nos fue presentando distintas señales que nos fueron desviando, y en realidad el universo dijo no, estaba la idea de autoestima y amor propio, y yo realmente no lo estaba mirando. Y claro, cuando empezó lo otro a cambiar, a irse más adelante, porque va a ser en octubre esto y no en septiembre como estaba pensado, era porque justamente nuestra intención de sanar las relaciones tiene que empezar por uno mismo. Y ahí estaba Gaby diciendo: Uli, ¿cuándo vas a dar el gratuito de autoestima? Digo, vale, se abrió el 8 del 8, que es una fecha muy importante, donde entra mucha energía, en donde todas las intenciones que pongamos, el desde dónde empecemos, el camino ahora va a marcar el hacia dónde vamos a terminar y el por dónde vamos a caminar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, recién ahora estamos conectándonos. Cierro los ojos, vacío mi diálogo interno, y claro, lo que primero que tenemos que empezar a hacer para trabajar las relaciones es trabajar nuestra relación con nosotros mismos, empezar a brillar. Si yo no brillo, si yo no tengo ese amor propio, esa alegría, esa felicidad, esa transformación continua, esa evolución continua, libre, y esa libertad interna del alma, no podemos hacer el paso 2, que es las relaciones, ¿vale? Eso con el otro. Entonces vamos a empezar a dar ese primer paso hacia el amor propio, hacia la autoestima. Y es, la verdad, una cuestión que, si se ponen a pensar un poquito nosotros, a un nivel macro, como seres humanos, que tengamos que trabajar el amor propio, que tengamos que trabajar la autoestima, es muy extraño, ¿vale? Es como que las otras especies no tienen ese problema, ¿sí? Yo veo a mis mascotas, yo veo a mi perra, yo veo a mis gatos, y no tienen problema de autoestima, no tienen un problema de amor propio, ya son. Nosotros somos una especie bastante extraña en ese sentido. Hay algo que nos hace extraño y que nos ha sacado de lo que es la evolución, y nos ha sacado no solo la evolución cósmica, ¿no? La expansión. Si estamos hablando de, a ver, por ejemplo, resumir todo esta charla la podríamos resumir en, a ver, hay 600.000 constantes cósmicas que hacen que el universo sea tal como es, y si cualquiera se mueve una centésima de milésima
de grado, de lo que sea, el universo colapsa en sí mismo y no existiría. ¿Y por qué tú no serías parte de esa perfección del universo? Ya simplemente por ese pensamiento ya tendrías que saber de que eres perfecta, de que eres perfecto. Porque el universo no pone nada porque sí. Porque el universo es perfecto y se expande y crece y evoluciona y está en constante movimiento. Es decir, que si vamos a partir desde un lugar que, digamos, partamos desde un lugar luminoso, ¿sí? En lugar de tratar de salir de la oscuridad para ir a la luz, vamos directamente a la luz y salgamos directamente desde la luz. El universo tiene 600.000 constantes cósmicas. 6 trillones de funciones químicas pasan por tu cuerpo por segundo sin que tengas que pensar. Es perfecto tu cuerpo. Está aquí en este planeta Tierra hace 4.250 millones de años que la vida está en este planeta Tierra. No es imperfecto. Entonces, y el universo se expande, crece y se mueve constantemente. Y todas las partes del universo saben que son partes del universo, son partes del todo. Entonces es muy extraño que tengamos que estar trabajando el amor propio, ¿sí? Esa cuestión de no creerse algo o sentir algún tipo de carencia o sentirse que no está dentro de alguna regla, ¿sí? O de alguna imagen o de algún referente. ¿Qué nos hace sentir baja estima? ¿Qué nos hace sentir poco amor propio? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Entendamos primero que es antinatural, ¿sí? Entonces, como es antinatural, nosotros tenemos que encontrar lo que es natural. Pero quizás nunca has pensado estas cuestiones. Quizás nunca has pensado de que este universo es perfecto y que tú eres perfecta. Ah, claro, pero hace aproximadamente unos 1500 años, como si cualquiera que lea un poquito de historia, vemos lo que hace las instituciones con las grandes enseñanzas de los maestros ascendidos, nos dijeron que nacimos mal. Esa es una de las cuestiones. Porque quizás nunca pensaste esto de que somos perfectos. Nadie te lo enseñó, nadie te lo dijo, nadie te lo contó, nadie te lo expresó. Eres una expresión perfecta del universo. Eres luz, eres amor. Quizás lo que escuchamos fue otra cuestión. Entonces hoy entra a tu universo una nueva concepción, un nuevo pensamiento, que tú lo puedes aceptar o no lo puedes aceptar. ¿Sí? Eres perfecta, eres perfecto. ¿Vale? Pero también entendemos de que el universo está en expansión, es decir, que surge en un punto y se va expandiendo. Entonces nosotros quizás estamos como especie en un punto en donde todavía no entendemos eso. No hemos llegado hasta el punto B. Quizás, como el universo está en expansión, y está en expansión para crear tiempo y espacio, es decir, que hay un recorrido desde el punto A hasta el punto B. Y en esa evolución, desde no saber a que somos perfectos, de que somos luz, a conocernos, entendernos, autopercibirnos, sentirnos, expresarnos como amor puro, todavía no hemos llegado y que quizás como especie estamos en ese camino, ¿sí? Aunque cuando tú lees la historia parece que siempre llegamos hasta un punto y rebotamos, como nuestro camino espiritual, ¿vale? Creemos que ya estamos llegando y de repente parece que hacemos 10 pasos hacia atrás, ¿vale? Bueno, tal cual. Entonces vamos a empezar a hacer ese viaje, que está escrito, que está dicho y que también está escrito en tu alma. Ese viaje está escrito en tu alma, está escrito en tu vida. Porque si eres perfecta, tu viaje también es perfecto. Y todo lo que has atravesado, y todo lo que has vivido, y todo lo que te queda por atravesar y por vivir, es perfecto para llegar desde el punto A hasta el punto B. Amor propio, brillo, una humanidad brillando, una humanidad diferente, una humanidad de amor. Pero vamos a entender para eso en dónde estamos. Vamos a entender el punto A, vamos a entender el punto B
y vamos a tratar de entender cuáles son estos procesos que nos han enseñado, porque por lo menos yo te puedo compartir desde mi experiencia y desde la experiencia de nuestra familia cuántica, ¿sí? De nuestra experiencia como familia cuántica, porque esto ya no es solamente mi camino, es el camino de la familia cuántica, porque lo estamos compartiendo todos los días a ese brillo. Entonces vamos a partir del punto A al punto B, como dijimos, ¿vale? Antes, quizás esta idea de que somos amor puro nunca entró en nuestra realidad, esa idea. Porque ¿dónde está si la verdad, los hechos, la realidad podrían indicar de que nosotros somos perfectos, que somos seres de luz, y esa es una verdad, hay algo que nos está separando de esa verdad. ¿Qué nos está separando de la verdad de que nosotros somos amor propio? Porque quizás que eso que te separa de tu amor propio y que te separa o no separa de la alegría y lo que nos separa del placer, de la abundancia, de la creatividad, de la expansión pura, sean simplemente ideas. Porque ahora te estoy presentando una idea nueva, pero ¿cómo surgió esta idea de que no somos perfectos? ¿Desde dónde viene? Desde la humanidad, ¿sí? Si partimos desde alguno de los resets que tuvo la humanidad, nosotros, cuando nos vamos hacia atrás, llegamos hasta los griegos y hasta los romanos, pero esa no es nuestra existencia. Tenemos muchas existencias antes, ¿vale? El ser humano no parte de ahí, pero desde ahí partió, ¿sí?, el pensamiento occidental. Es decir, la forma de pensar y la forma de organizarse que tuvo el ser humano a partir de ahí. Esas ideas de lo que somos como humanos, a nivel macro, ¿sí? A nivel individual, has tenido una infancia o has sido adoctrinado o adiestrado para sentir amor propio, o fuiste adoctrinado, educado, entrenado para creer siempre que tienes que llegar a un lugar que alguien dijo que tenías que llegar. Alguien dijo que tenías que llegar a cumplir con ciertas reglas, a cumplir con ciertos referentes, con ciertos imaginarios. ¿Y eso qué es? Son meras ideas. Son meros mitos. Si tú hoy pudieras callar tu diálogo interno y conectarte con todo el universo, no tienes ni nombre, ni religión, ni política, ni creencias espirituales, eres parte del universo. No tienes una historia. Eres en este preciso momento, vives un satori, ¿sí? O un samadhi, un estado de iluminación. Estoy encendido, ¿por qué? Porque callé de mi diálogo interno y estoy precisamente viviendo en el presente más perfecto. ¿Pero por qué no puedo hacer nada? Eso, porque constantemente en nuestra mente hay algo que está infectando o que está entrando en nuestra realidad, que son pensamientos, ideas, ¿vale?, de el constante pasado y de nuestra historia personal. Tu nombre, tu infancia, la carrera que hiciste, tus títulos, cosas que te identificas. Además de lo que ves en las redes, las noticias y todas estas cuestiones, que si yo pudiera hacer así y borrar todo, ¿sí?, y estás viviendo en este presente continuo, en este preciso momento, no está pasando nada y todo es perfecto. Es decir, que lo que nos aleja de todo eso son nuestras ideas. Ideas y esas historias, por ejemplo, tu historia del pasado, de lo que viviste con tus padres, de lo que viviste con tus hijos, de lo que viviste como pareja, ¿sí?, son mitos. Es algo simplemente que tú estás diciendo y que solamente tú experimentaste y que quedó guardado en algún espacio de tu cerebro como neuronas. Son grupos neuronales que están en tu cerebro, pero como está eso constantemente ingresándose en nuestra realidad para nuestra identificación,
¿sí? Como ser humano, resulta de que eso nosotros lo consideramos real. Y en realidad son mitos. A manera personal, a manera macro, en la humanidad, ¿sí? La humanidad está dirigida por mitos. Simplemente son mitos. Y esos mitos, para que la humanidad siga hacia el mismo lugar, se están repitiendo. Tú lees una historia del año 2000 y lees el periódico de hoy y pareciera que es lo mismo. Nos estamos repitiendo constantemente como seres humanos, bajo ciertos mitos que se convierten en ideas y que luego se convierten en paradigmas que nos dividen como seres humanos. No podemos mirarnos a los ojos y amarnos, ¿sí? Estamos comparándonos, y si alguien piensa diferente es el enemigo. Entonces, con eso, el ser humano tiene un comportamiento tan extraño que se autodestruye o se destruyen entre sí. 100.000 millones de seres humanos asesinados entre sí. ¿Qué especie hace eso? ¿Por qué? Por ideas. Simples y meras ideas. Entonces vamos entendiendo un poquito eso y vamos entendiendo lo que no y lo que podemos tomar como un sí, como el brillo propio, como ser el fuego interior, como ser poder amarnos a nosotros mismos y poder mirar al otro como amor. Y quizás estamos todos aquí para ayudarnos justamente en ese proceso de aprendernos a amar a nosotros mismos. Pero estamos en un universo que está desde el punto A al punto B. Tiene ciertas reglas, ¿sí? No son como las leyes que ponen los paradigmas, leyes incoherentes que te obligan a vivirlas. Estas leyes son leyes puestas para todos. Y una de las leyes del universo es la polaridad, ¿sí? Para que la luz exista, tiene que existir la oscuridad. Yo no me puedo autodefinir como luz o referenciarme como luz si no conozco la oscuridad, ¿vale? Si no conozco la oscuridad, la tengo que conocer. A eso se refería Buda con el sufrimiento voluntario, meterse a la oscuridad y brillar desde adentro. Brillar, llevar la luz a la oscuridad. Como hizo Caperucita Roja, por ejemplo. Caperucita Roja no puede ser una heroína si no se metió al bosque. Se tiene que meter al bosque y ahí le fue bastante bien, ¿sí? A nosotros nos polarizan como que está mal, pero en realidad ella fue una heroína porque se metió en el bosque, se metió a donde le decían todos que no se tenía que meter. Tenía que ser ella una más, que va desde la casa de la madre hasta la casa de la abuelita, y no te desvíes, te dice, no te metas por el bosque. Ella se metió por el bosque, consiguió novio, mató a un lobo, ¿no es cierto? Y se convirtió en una Caperucita Roja. Si no, no se cuenta el cuento de Caperucita Roja, si no se mete ahí. Entonces necesito ese polo negativo como luz para conocerme como luz. Para conocerme como luz. ¿No se escucha? Yo sí escucho. Si alguno pone eso, por favor, los otros digan si es así. Y si no, sigo. Sí se escucha. Perfecto. Gracias, Vani. Necesito el polo negativo para poder convertirme en luz. En realidad no convertirme, reconocerme. Pero para eso tengo que ir del punto A al punto B, del polo negativo al polo positivo. ¿Y el polo negativo es malo? No, es negativo. Simplemente. ¿Vale? El polo negativo, si yo le digo malo, ya no puedo conectar con el polo positivo. El polo negativo simplemente es otro polo de la pila que necesito para encender la lámpara. ¿Vale? Entonces, si yo al polo negativo lo polarizo como malo, ¿sí? Lo amplifico y me creo del lado del polo positivo, pero termino haciendo lo mismo que el polo negativo. ¿Por qué?
Es como cuando tú cortas un imán y resulta que de vuelta queda con un polo positivo y un polo negativo. ¿Cómo puede ser? Y porque de tanto vos girar a la derecha vas a terminar del lado izquierdo. De tanto huir de la oscuridad vas a terminar en la oscuridad. De tanto huir de la oscuridad hacia la luz vas a crear una sombra más grande. Por eso es que no se polariza el polo negativo. Simplemente es un nombre que lo puso la ciencia. ¿Vale? Un mito que empezó porque había un montón de pescadores borrachos, aburridos, ¿sí? Que empezaron a hablar, a hacer un juego de hablar y se creó ahí la filosofía, la ciencia, y la política, la economía, la religión, ¿sí? Porque un montón de griegos borrachos se pusieron a hacer eso y nosotros los consideramos genios. Aunque fallen, falló la cultura griega y falla constantemente la política, la ciencia, la economía y la religión. Y desde esos dos polos que surgieron, ¿no? Desde los griegos y los romanos. Pero antes hubo otros polos. Entonces necesito el polo negativo para conocerme. Necesito eso. Para yo poder hacer el viaje del punto A, de no tener amor propio y no tener autoestima, al punto B. Es un viaje que hay que hacer. No me puedo saltear el viaje. No me lo puedo saltear. Es más, si me lo quiero saltear siempre quedo en el mismo círculo. Bien. Entonces vamos viendo de que ahora hay una idea nueva, ¿sí? Somos perfectos, somos luz, pero todavía no lo puedo reconocer en lo real. Todavía hay algo que no me hace brillar. Entonces vamos a ese punto, a lo que no. El polo negativo es el polo que tengo que conocer, identificar, para empezar a dirigirme hacia el otro lado. Entonces ese polo negativo, estábamos hablando de que lo que no nos permite muchas veces justamente no reconocernos como amor, quizás que es algunas de las ideas del amor. Quizás tenemos ideas erróneas de amor, quizás tengo que replantearme el qué es amor. ¿Qué es amor propio? Y hay que ver quién me puso esa idea de amor propio. Si es una idea que yo lo sé por mi experiencia o porque es otro mito que me contaron en la escuela o que me contaron, por ejemplo, mis padres. Quizás que el mito que tengo del amor propio es haber visto a mi madre, es haber visto a mi padre. Quizás que el mito de amor propio me lo pone la cultura en la que nací. ¿Qué significa tener amor propio? ¿Qué significa ese amor? ¿Y qué es amor? Amor, la palabra amor, ¿qué significa? Hay dos etimologías, como dijimos, ¿no? Griega y romana. Desde la etimología griega, podríamos decir, no me acuerdo si es griega o romana, o que vendría a ser del latín, pero a significa desde, ¿sí? Y desde la otra etimología, a significa sin, amoral, sin moral, ¿sí? Entonces, amor, mor viene de muerte, es decir, de que vemos como siempre esta polaridad, estas dos cuestiones que podemos aprender del amor, desde la muerte o sin muerte. Desde la muerte o sin muerte. Y vamos a ver qué es muerte y qué es vida. Y que también necesito la muerte para que haya vida. Pero yo puedo decidir qué cosas quiero que mueran en mí. Cuando yo puedo decidir qué cosas quiero que mueran en mí, qué personajes internos que me llevan hacia la muerte. La vida es evolución, es expansión, es crecimiento constante, es expansión, crecimiento, ¿vale? Que si tú te imaginas en cualquier aspecto de tu vida, tú puedes determinar dónde estás desde la muerte o desde el amor. O sea, el amor vendría a ser expansión, el sin la muerte vendría a ser la vida, ¿vale? Entonces, si yo puedo decir, la muerte es, ¿sí? Las cosas mueren cuando
Aquí, cuando no evolucionan, cuando no crecen. Si el agua no corre en un estanque, empieza a generar muerte. ¿Vale? Si las cosas no evolucionan, si no se expanden, se terminan muriendo. Entonces eso podría ser un lugar sin muerte y el lugar, el lugar con muerte, y el lugar sin muerte sería lo contrario, el otro polo, crecimiento constante, cambio constante, la evolución del universo se expande, se transforma, ¿sí? Y está en constante movimiento, la vida está en constante movimiento, este planeta nunca cesa de girar, nuestro sistema solar nunca cesa de dirigirse. Entonces ya entendemos lo que es vida y entendemos que todo lo contrario a eso es muerte. ¿Vale? Entonces el amor propio es... Dos tipos de amor podemos ver. O podemos ver que simplemente un amor si yo quiero tomar el amor sin muerte. ¿Vale? Entonces, si yo quiero tomar como referencia, como punto de partida el amor sin muerte, estamos hablando de constante transformación, expansión, cambio y dirección. Está dirigiéndose, caminando, yendo desde el punto A hasta el punto B, constantemente, no cesa. Bien, ahí tenemos unas pistas de por dónde tenemos que ir buscando nuestro amor propio. ¿Sí? Ese brillo. Entonces ya entendemos lo que es amor y eso lo tenemos que aplicar en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Yo tengo dos tipos de amor entonces. Yo puedo creer en un amor desde la muerte, que no crece, que no evoluciona, que no cambia, que no se dirige a ningún lado y se empieza a morir. Ese amor termina siendo el amor de la costumbre. Me acostumbro a la muerte. Ese es el problema. Uno se acostumbra a la muerte. Y acostumbrarse tiene como etimología dormirse en la penumbra. Entonces, puedo entender también, por ejemplo, que si yo quiero aplicar este amor sin muerte en mi pareja, se tiene que estar expandiendo, cambiando, dirigiéndose hacia algún lugar. Que si caemos a esa costumbre y nos acostumbramos y caemos en la penumbra, ¿sí? Empieza a convertirse en un amor desde la muerte. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Podríamos preguntarnos, para conectar ahora un poquito con el polo negativo, ¿por qué caemos en la muerte? ¿Por qué es tan fácil caer en el polo ese negativo y quedarse dormido en las penumbras? Y que el amor se empiece a transformar en un amor desde la muerte, por miedo. Muy bien, gracias. Muy bien. Pero ¿quién puso ese miedo ahí? ¿Por qué tengo miedo? ¿Vale? ¿Por qué tengo miedo de ir más allá, de crecer, de avanzar, de dirigirme? ¿Qué es lo que me frena? Mis mitos, mis miedos, el ego, la entidad egoica, como le decimos aquí. Y esa entidad egoica está llena de historias y de imaginarios. Las creencias, muy bien. Lo que creo. Y fíjate lo que estoy diciendo, lo que creo, lo que tú crees y lo que tú creas. Lo que creo, ¿vale? Porque nos creemos separados de la humanidad. Exactamente, porque estamos aquí materializados, como dice Diego, en un cuerpo, por ejemplo, que tiene ADN, en donde está toda la historia de tus ancestros. Y en esa historia de los ancestros viene desde los primeros mitos, ¿vale? Entonces hay algo que se ha automatizado entre nosotros, y de que nosotros nacemos, somos domesticados, ¿sí? Como desde los mitos, desde lo que nos dijeron que teníamos que ser, hacer y tener, para tener ese amor que al principio nos lo dan nuestros padres.
pero teníamos algo que hacer para conseguirlo. Y si hacemos eso y somos eso, de manera consciente o inconsciente, recibíamos ese amor. Lo recibíamos de un otro y era externo. A su vez, a ellos mismos los domesticaron para lo mismo, para hacer, ser, ¿no es cierto?, ciertas cosas, y de esa manera recibían algo. Entonces nos acostumbramos a recibir porque alguien nos dice que si hacemos o si somos, vamos a recibir. Entonces ahí nos quedamos porque es un lugar cómodo, es el lugar del bebé, ¿sí? El bebé o el nene que ya aprendió que si hace, dice, piensa, va a recibir ese amor. ¿Sí? Que claro, por supuesto que está condicionado a ser buena niña, buen niño, a hacer lo que tenías que hacer para ser aceptado por tu manada, por tu madre, por tu padre. Y muchas veces hasta haciendo eso y todo recibías una forma de amor bastante extraña, ¿no? Que puede haber sido con golpes, con abusos sexuales. Entonces ahí queda inscrito que para recibir yo tengo que hacer o ser algo para el otro. Y de tanto de que eso también está alimentado por todo el sistema. El sistema está armado de esa manera. Tú miras las novelas, tú miras la televisión, tú miras las series de televisión, tú miras, por ejemplo, los que han nacido en mi época, ¿vale? Veíamos Disney, ahí estaba el príncipe azul y la princesa que tenía que ser rescatada. Y ahí fuimos adquiriendo estos mitos. Son mitos, mitomanía, alguien que cuenta cosas, ¿sí?, que son mentiras, y si esas mentiras son ciertas pasan a ser verdades. Porque una mentira, una vez que se descubre que es mentira, pasa a ser una verdad. Entonces nos fueron contando todas estas cuestiones y vivimos bajo un inconsciente colectivo en donde para ser hombre yo tengo que ser, hacer y tener, y para ser mujer yo tengo que ser, hacer y tener. Perdón, cierto que no hay ni hombres ni mujeres. Recapitulo: para ser padre o para ser hijo, para ser madre o para ser hija, ¿vale? Porque en esta sociedad nosotros hemos creado algo desde un paradigma fallido que está creado desde lo fallido. Y ojo con esto que voy a decir, no es que hay que romperlo a eso, hay que tomarlo nosotros para retransformarlo. El concepto de familia, por ejemplo. Ustedes saben que familia viene de famulus, y famulus es esclavitud. Perdón si a alguien le molesta la etimología de la palabra, ¿no? Pero claro, entonces, nuestros padres, cuando tú trabajas de esto, de biodecodificación, y lo pueden decir todos los iniciantes que están aquí, que cuántas veces encontramos matrimonios arreglados, matrimonios que fueron formados de salir para conseguir la libertad de ser hija. Entonces, soy hija de una familia, entonces para escapar de eso paso a convertirme en esposa y en madre. Y el hombre quizás también desde lo mismo, ¿no? O sea, es hijo, y para encontrar otro lugar en el mundo, porque el padre simplemente fue hijo y después fue padre y no supo ser hombre brillante, ¿sí? Cuando hablamos de hombre y mujer hablamos de gente que brilla, que expande el brillo, que convirtió todo al lugar que iba, convertía en vida, ¿sí? Se expandía como el universo. Es difícil encontrar un clan así, una familia así, ¿no? Entonces se expande. Y entonces a mamá también le enseñaron a ser hija y a ser madre. Entonces, aunque no caigas en el ser madre, sigues siendo hija. Entonces justamente es el lugar que vamos a aprender, el lugar del hombre y el lugar de la mujer, lo masculino y lo femenino integrado en nosotros, integrados, no peleados,
¿sí? Porque las ideas que nos fueron creando en nuestra humanidad nos dividen. ¿Qué cosas dividen al hombre por lo cual el hombre se mata? La economía, ¿sí? No nos pone a todos desde el mismo lugar, no nos pone a todos como seres que se pueden amar. Se van dividiendo en casta y se va dividiendo y se empieza a generar esa pelea. Todo lo que divide genera pelea. Por eso también muchas veces nuestra cultura New Age también se divide, ¿vale? Entonces, la otra cuestión que divide es la política, ¿sí? Nos divide. La otra cuestión que nos divide es la ciencia, nos divide. Los que creen una cosa y los que creen otra cosa. Y ni siquiera hablemos de la religión. Entonces nos dividen, nos separan, generan separación de nuestro ser. Y van creando esta película en nuestro interior, en donde nosotros no somos suficientes según ellos, según un paradigma que falla. No, porque tú para ser buen padre tienes que ser, y nunca llega. Entonces cuando no llega te desvalorizas como padre. Para ser hijo debes de ser y hacer, y si no llegas a ese referente, a ese imaginario que alguien puso, te desvalorizas interiormente. Hay algo que te desvaloriza interiormente. Cuando tú, por ejemplo, como mujer, ¿no? Dices, para ser mujer, para tener un hombre, para conseguir el amor de mi vida, debo de ser, hacer, tener. Y si no soy eso, me desvalorizo. ¿Y quién puso eso? Para ser madre, para ser hijo, ¿quién lo puso? ¿Quién llega? Son puros imaginarios. Eso imaginario, tú tomas tu móvil y los empiezas a ver en Instagram y dices, ay no, pero ella está mejor que yo y él está mejor que... Son imaginarios. Todos estamos en el mismo viaje, son puros imaginarios. Entonces entender que esos referentes los pusieron otros. Y que mientras nosotros nos mantengamos con esos referentes y hacemos y somos eso, estamos desde el lugar de esclavos del referente. Si el referente te dice, tú para ser madre tienes que ser, hacer y tener todas estas cuestiones, y tú te mantienes porque ese es el fámulo que te está golpeando, el látigo, ¿sí? Y que tú mismo lo haces, tú misma te tiras el látigo y tú mismo te autodesvalorizas, ¿no es cierto? Entonces nos mantenemos en ese círculo, porque cuando nosotros pensamos que tenemos que salir porque nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro amor verdadero, ese que nos hace brillar, está fuera de ciertas cuestiones, ¿vale? Hay algo que nos tira hacia abajo, hay algo que nos desvaloriza. No eres suficiente. Por comparación o por resultados obligatorios. Debo de tener dinero, debo de ser rico, debo de ser esto, como mujer, como hombre. Entonces, todos esos paradigmas, todos esos imaginarios y esos referentes fueron puestos por otros. Es decir, necesito y que ese referente está creado así para que tú creas desde la ilusión que creó todo esto en nosotros como seres humanos, de que nosotros necesitamos a un otro para ser la aprobación, el reconocimiento, la valorización de un otro. Claro, ser joven, ser flaco, ser exitoso, ¿vale? Ahora hay que ser exitoso, ¿no? Tú estás con Instagram y está todo es éxito, éxito, éxito. Entonces, si tú crees que no tienes o que no eres, ya te estás ubicando desde el punto A. Ya estás mirando desde el punto A porque tú ya crees y tomas como cierto que el otro te está diciendo lo que tienes que ser o no. Pero ese otro está dentro nuestro, primero. Ese otro que nos dicta lo que es, que no llegamos, que todavía no somos, es quizás una vocecita en tu cabeza, que cada vez que se quiere dirigir a un lugar donde seguramente va a brillar, o que está la posibilidad de un brillo mayor, empieza a tener miedo, empieza a dudar de dar esos pasos, empieza a dudar de dar esos pasos hacia ese lugar donde está esa posibilidad.
Entonces decide quedarse dentro de ese círculo de confort, en donde va muriendo, en donde ahí empezó a crear muerte porque no está creciendo, no se está alimentando, no está expandiéndose. Y esa vocecita o ese imaginario, muchas veces puede ser un imaginario, una imagen, escenas, que quizás están referenciadas desde el pasado, que también es un mito, como habíamos acordado a un principio. Pero todo eso es necesario, recuerden, no perdamos el camino de que nosotros necesitamos conocer el polo negativo para poder definir nuestro polo positivo. ¿Sí? Tenemos que tenerlo en claro al polo negativo. Esto no es amor, no es amor propio, esto no es autoestima, ¿sí? Sino es más bien una autoestigma. Entonces eso que nosotros está dentro nuestro, que es una vocecita que tira imágenes, ¿sí? Tiene pensamientos lingüísticamente estructurados, con imaginarios. Siempre podemos aceptar de que eso es un imaginario, porque hasta cuando estamos hablando del pasado ya quedó en tu imaginario, quedó como un mito. Pero que si no te deja ir más allá, no lo puedo tomar como esto es un polo negativo por el cual yo me dirijo, sino que por lo cual yo me quedo cada vez menos, soy menos feliz, menos me expando, ¿vale? Menos alegre, siento menos placer en mi vida. Y si te quiero adelantar todo lo que nosotros podemos aprender, nosotros descubrimos con todos los mitos y todos que el polo femenino es la alegría, la creatividad y el placer. Obvio que todo esto está marcado por ese patriarcado, pero no nos confundamos y entendamos que si estamos desde la división, estamos ahí. Entonces, todo este imaginario y todo este pensamiento lingüísticamente estructurado es una vocecita en nuestra cabeza, es algo que está en nosotros, pero que no somos nosotros. Así lo decía Buda, hay algo en mí que no soy yo. ¿Vale? Ese algo en mí que no soy yo es esa vocecita lingüísticamente estructurada, limitada por 255.000 palabras. No puede entender el universo desde ahí. Y que dispara imaginarios constantemente. Eso es lo que está alimentando nuestro universo interno y que termina expresándose en el universo externo, ya que somos los creadores, somos parte de esto. ¿Esa vocecita es mala? No, está ahí para que nosotros tengamos ese viaje desde el punto A hasta el punto B. Pero esa lucecita, esa vocecita, esas imágenes, eso es algo muy, pero muy, tiene muchísimas herramientas. Tiene muchísimas herramientas para dormirnos en eso. Es su trabajo. Dormirnos para despertarnos, constantemente. Es un trabajo, hoy hablábamos con mi compañera, ¿no? Y que hace unos días dice, es un trabajo constante, claro, es constante. Hasta que te paras bien en el lado de la luz. Y ya no permites entrar a la oscuridad, pero sin odiarla, sin ponerla como mala, sino como, bien, estás marcando ahí el polo negativo para yo ser el polo positivo. O ser íntegro en estos dos polos. O íntegra en estos dos polos. Entonces esa vocecita que nosotros llamamos entidad egoica, muchas veces vamos a reconocerlas como algo que tiene en realidad una estructura, ¿sí? Tiene registros, por ejemplo, ¿no? Se simboliza desde algún lado. Y los únicos lugares que conoce para simbolizarse es o desde el lugar madre, o desde el lugar hija, o desde el lugar padre, o desde el lugar hijo. Hay otros 3 lugares donde se simboliza, ¿vale? Desde la víctima, desde el victimario, desde el salvador. Son lugares donde se simboliza. Más difícil de verlo claramente a uno mismo. Por eso necesito el otro.
Por eso es que estamos todos juntos aquí, porque el otro me viene a traer justamente eso para que yo me pueda conocer a mí mismo en esos registros. Y luego está el registro imaginario, es el más fácil de reconocer porque es el que te está hablando todo el día. Te levantas y ya está con pensamientos. Te levantas y ya está trabajando, haciendo su trabajo para tratar de dormirte, para que tú te dirijas del punto A hacia el punto B. Y te reconozcas esa transformación que necesitamos, ir desde el punto A hacia el punto B. Y este es el que te va a tratar de frenar constantemente. ¿Sí? Hay 4 lugares donde te frenas siempre. Son 4 lugares y nada más. Es decir, cuando tú aprendes a conocerlo y a reconocerlo, ¿sí? Tú ya te empiezas a conocer. Porque aquí, si tú te puedes preguntar, pero si yo sé que pienso y yo soy una persona que piensa, ¿vale? Y tú piensas y tienes la experiencia de una mente que habla, y uno piensa que está acá en el cerebro, aunque se ha descubierto que no está ahí. No lo pueden descubrir los científicos. ¿En dónde está la conciencia? Saben todo lo que pasa en el cerebro, un montón de botones y de cosas, pero no sabe dónde está la conciencia. ¿Vale? Entonces, si yo tengo esta experiencia de escuchar una voz en mi mente, ¿quién es el que está escuchando? Si tú eres el que habla, ¿quién escucha? Si tú eres el que tiene imaginaciones, ¿quién está viendo esas imágenes en tu mente? Ahí empieza un viaje. Ahí empieza un viaje maravilloso, hermoso. Sí, María y Nicolás. Gracias a todos por estar acá. No saben el amor que siento por todos ustedes. Esto es muy amoroso, es hermoso todo esto que estamos haciendo. Estamos yendo más allá, estamos expandiéndonos, así que esto lo que estamos haciendo acá es amor. Estoy tratando de no dar el mismo discurso que se puede escuchar en cualquier lado sobre la autoestima y el amor. Yo sé que es más difícil y que es movilizador, pero bueno, he venido para eso. Esa es mi forma de amor. Bien, entonces, vemos que esas palabras, ese diálogo interno que tenemos con todos estos imaginarios, no somos nosotros, es algo que está en nosotros, pero que no somos nosotros. Y que cada uno de nosotros, venimos con ese desafío. Ya desde ahí podríamos, si solamente pudiéramos aceptar eso, de que el otro está en su desafío y que tiene, ¿sí?, un torturador en su cabeza, una torturadora en la cabeza, igual que cada uno puede llegar a tener en la cabeza, que le impide ir más allá. Podríamos ubicarnos desde el amor hacia el otro. ¿Vale? Podríamos ubicarnos desde el amor, simplemente de entender eso. ¿Cuántas cosas podríamos sanar si miramos hacia atrás y vemos que mamá tenía su torturador en la cabeza, papá tenía su torturador en la cabeza, ¿sí? Que nuestros ex tóxicos y nuestros ex, ¿cómo que es que le dicen ahora? Que ni siquiera leen el mito, ¿no? Narcisistas, ¿vale? Y no se da cuenta que el que trae un narcisista es porque no puede ver su propio reflejo, polariza al otro como malo, crea enemigos, no puede entender que el otro también tiene su torturador, y que estamos aquí encontrándonos con esa entidad egoica, con eso que tenemos ahí, todo lo que no, y el otro también. Entonces ese es el espejo. Pero si yo no logro entender eso, no puedo ver al otro como amor. Claro, de un tercero, como dice ahí, ¿vale? De un tercero necesito que un otro. Pero ¿qué tenías que hacer desde niña, por ejemplo, para recibir eso? ¿Qué tenías que ser? Y alguien te lo puso. Y es un referente al cual tú no llegas. Y somos esa falla, ¿sí? O sea, está esa falla en nosotros. Pero lo más importante es que, como el miedo a no recibir esa aprobación o ese reconocimiento o ese amor de los demás, ese like, esa, no sé ahora cómo será, o sea, más representativo que la entidad egoica que las redes,
Que no nos tenemos que enojar con eso, ¿no? Pero simplemente no se usa para entenderlo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Empezamos en un juego de manipulación. ¿Sí? Manipulamos las cuestiones para recibir eso. Todos son, claro, son todos tú. Todos eres tú. Ahí como dicen, debo agradecer a todos mis maestros porque son todos mis maestros. Eres tú. Fueron tú misma. Te mostraban lo que no te permitía ser vos. Tu polo negativo. Que no es malo, que lo necesito, porque estoy acá, en este universo polar. ¿Sí? Después cuando pasemos y todos juntos hagamos una fiesta y pasemos a otro nivel y nos encontremos todos los que están acá, los 157 que estamos acá, bien ahí, ya no estaremos en el universo polar y estaremos unidos al todo y es una gran fiesta. ¿Sí? Es una gran fiesta. No hay virus ahí ni nada de eso, ¿no? Ahí nos podemos estar unidos. ¿Se dan cuenta ahora lo que sí y lo que no? Lo que es verdad y lo que no es verdad. No puede ser verdad todo esto. Está todo en el imaginario. Y alguien se dio cuenta de eso. Por ejemplo, Edward Bernays, sobrino de Freud, se dio cuenta de que la masa se la mueve a través de un imaginario. Por eso se invierte tanto en el cine, en las películas, porque son mitos que el inconsciente los toma. Exactamente. ¿Vale? Bien, entonces todo lo que sucede es desafío. Por eso, como habíamos empezado diciendo, bueno, entonces ahora la humanidad generó esto, dio vuelo a su imaginario y generó todo esto y nos estamos aislados para enfrentarnos a ese gran torturador que estamos adentro, darnos vueltas, mirarlo a la cara, mirar a los ojos, a ese miedo, a esa soledad, a eso que antes los chamanes o los iniciados hacían de encerrarse 40 días en un lugar en la oscuridad para enfrentarse y domar a ese y usarlo a su favor. Bueno, esa es una situación que podemos usar para esto. Entender que ahora está ese torturador, están vos y el torturador solos, ¿no? Alimentándolo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se propone? Primero, entender que esto es el polo negativo y que puedo aceptar con mi libre albedrío otra idea de que soy luz y de que estoy aquí para entender todo lo que no es luz y poder brillar acá. Como veníamos hablando, este desafiante que tenemos adentro, como bien lo llamaba el Nahual Don Juan, tiene ciertas características, dijimos, ¿no? Imaginario, es simbólico, imaginario, y lo real casi ni lo tocamos porque generalmente siempre vivimos en lo simbólico, y si no, nuestra mente lo que hace es que a la realidad le agrega lo que el ego quiere, una identificación. Me identifico con un partido político, me identifico con mi título universitario, me identifico con esto, con un nombre, con una economía. Entonces nunca salgo de esa identificación. Si estoy identificado como pobre, nunca voy a poder identificarme con otra cosa. Es una identificación, y la palabra identificación es que queda fijado a una imagen y siempre es lo mismo. Esa imagen, puedo hacer las cuestiones que nos ayudan a salir de esa imagen, es desbordarla, como hacía Hermes, ¿sí? Salirse de los bordes de los paradigmas. Esa es una de las maneras, la que nos enseñó Vishnu, por ejemplo, ¿no? Porque la manera simbólica, ya simbolizarse como hizo Buda, Jesús, Mahoma, bueno, eso por ahora para ellos, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí está el tema, gracias Blanca. Cuando el otro me juzga por un error, ¿por qué se genera ese circulito, ese circuito, ese círculo por el cual no salgo? Porque tengo miedo a errar. Tengo miedo a fallar en esta búsqueda. Porque me han enseñado que si yo hago A, B, C, D, yo recibo. Y tengo miedo a fallar, si no, no recibo lo que estoy acostumbrado a recibir. Lo que me dijeron que recibía si era
y hacía. ¿Vale? Entonces tengo miedo a la falla. Tengo miedo a fallar. De ahí surgen cosas tan raras en nuestra humanidad como la falta de sinceridad. No voy a hablar de verdad y mentira porque son cuestiones del ego, pero sí la falta de sinceridad entre lo que pienso, entre lo que siento. Ya desde niños nos enseñan a no ser sinceros con nosotros mismos. No, al tío ese tenés que saludarlo bien, tenés que decirle hola. A tus primos los tenés que querer, a tu padre lo tienes que querer, a tu madre la tienes que querer. Y ya te enseñan la falta de sinceridad. Es deporte argentino la falta de sinceridad. Es gente, aquí en Argentina, la gente se junta a hablar mal de otras personas. Por eso somos pobres. Por eso es un país tan pobres. Porque esa mentalidad es muy argentina. Vale, pero así es como tú te tratas a ti mismo. La falla, ¿sí? Nosotros decimos, así como nosotros podemos decir el polo negativo, entonces mi ego es malo. No, es el ego. O el polo negativo es malo. No, es negativo. ¿Sí? Empezamos con eso malo-bueno. Empezamos a polarizar malo-bueno. Y no entendemos, como dice bien Lao Tse, cuando nombro lo bueno, creo lo malo. Cuando nombro lo bello, creo lo feo. Pero ¿quién lo está nombrando? Hay alguien que lo está nombrando por ti. Entonces empezamos a polarizar, y una de las polarizaciones que nos mantiene alejados de nuestro crecimiento y de nuestro amor propio, teniendo en cuenta de lo que es amor, ahora, un nuevo concepto, una nueva idea, para no partir de una idea fallida, es justamente de que fallar es malo, de que errar es malo. Sí, no, estamos condicionados que no tenemos que fallar, ¿sí? Pero estamos condicionados por algo y nos han enseñado de que está mal fallar. Nos han enseñado de tal manera que, por ejemplo, la verdadera historia de Cristo y todo esto está oculta, ¿no? Nos mostraron como un ser perfecto y no, es un ser humano que se volvió el perfecto. Se convirtió en el perfecto. Así lo llamaban sus discípulos en los libros en donde hablan sus discípulos, no personas que no conocieron a Jesús, por lo cual se hizo un libro llamado Biblia, que es uno de los mitos que seguimos. Seguimos una Biblia que está escrita por personas que no conocieron a Jesús. Pero ¿y por qué hicieron eso? ¿Vale? Porque si tú lees la Biblia y si no lees la Biblia, lees cualquier mitología sobre los dioses o Dios, ¿sí? Nos dicen de que ellos fallan. Dios crea un paraíso llamado el Edén y dice, no coman de esa manzana. Y van y comen de la manzana. ¿Vale? Comen de la manzana. No hagas esto, y lo hacen. Es como que si tú ves la Biblia y la lees, te das cuenta de que Dios pareciera que no controla nada. Porque esta cuestión de no querer fallar es una cuestión de control. Que es lo que quiere hacer la entidad siempre, controlar a través de el miedo. Control. Así como hay una polaridad en todo, la gran polaridad del universo es miedo, amor. Yo puedo hacer las cosas desde el amor o puedo hacer las cosas desde el miedo. O puedo decir, puedo hacer las cosas desde el amor con muerte o desde el amor sin muerte. Son dos, no hay más. ¿Vale? Entonces es el control.
y no querer perder el control como quieren los paradigmas. Y se le está yendo todo de control. Pero más allá de eso, ese querer controlar las cosas, y tú dices, no, pues yo quiero controlar para no fallar porque yo... Y tengo que ser perfecta porque acá me pusieron esto de que yo tengo que ser como madre, como mujer, como terapeuta, como lo que sea. Por eso las terapias en un momento dejaron la palabra terapeuta viene de los esenios, ¿sí? Y además de eso, la psique, que después es el alma, luego pasó a ser la psicología, dejó de hacer personas especiales, sino que es, tratemos de poner a todos en algo normal, ¿sí? Tú tienes que ser normal, porque tienen miedo a fallar, por eso no avanzan, por eso no aceptan nuevas ideas, las atacan, ¿sí? Entonces, ese miedo a fallar, pero tú lees mitología, tú lees la Biblia, lees cualquier cuestión y te das cuenta de que Dios parece que le encanta fallar. Porque así se puede conocer como Dios tiene que fallar para poder conocerse como Dios. Dios falla, manda diluvios, pasan todas estas cuestiones. Entonces, ¿para qué? Para ser grande. Un terremoto destruyó toda una ciudad, pero por milagro de Dios se salvó un bebé. Y claro, tiene que haber un terremoto para que Dios sea Dios. Dios falla porque la falla es el lugar donde crece. Los dioses fallan, todos los dioses son fallidos, porque crece, y en realidad en la falla está la perfección de tu crecimiento. En la falla está la perfección de tu camino. Esas fallas que cometimos, que nos enseñaron a ir más allá y a conocer esa perfección en nosotros. Es fallar. No fallar porque fallar, sino fallar desde un lugar consciente. Salir de ese círculo significa que tengo que encontrar la falla. ¿Vale? Hay un tatuaje que ahora es muy conocido, que es un círculo sin cerrar, que se llama Horiki. Y yo veo que todos los jóvenes se lo hacen. Digo yo, ¿saben lo que se están tatuando? ¿Lo han visto? Es como un círculo dibujado así, es como un símbolo japonés que es un círculo sin cerrar. Porque ahí está la falla, por ahí yo salgo. Y la falla es la que trae la mayor cantidad de energía y es la que te trae vida. Porque en esa falla es que tú usas la falla para salir de ese círculo. Es lo que hacemos cuando nacemos. Estamos en un círculo llamado mamá y encontramos una falla, un hueco. Pero ¿qué pasa? Nuestro ego, nuestra entidad egoica, odia el hueco, odia la falla, odia el vacío. No lo puede ver. Como siempre decimos, si yo empiezo a bostezar, ustedes van a imitar esa falla. Si yo me olvido un nombre, ustedes se lo van a olvidar también. Porque entre egos tratan de que no se vea la falla. Por eso se juntan un montón de políticos y creen que no están fallando. Y el ego hace un montón de cosas para convencerte de que no hay falla y siempre dejarte adentro del hueco, en la panza de mamá, siendo un niño o una niña ante toda situación. Y claro, por todo lo que aprendí, por todo lo que te dijeron, mitos. Naciste en pecado. Y solo Jesús te va a salvar. Cuando Él dice cosas como estas, veréis y haréis. O como Él dice, no llamaréis Padre a otro hombre en la tierra más que a Dios. Pero si el sacerdote se hace llamar Padre. O como por ejemplo, cuando entra el Sanedrín con látigos y dice, los lugares donde oran en comunidad son lugares de hipócritas. Lo dijo el mismo Jesús. Pero entonces estamos parados sobre una falla simplemente que no nos damos cuenta. ¿Pero eso es malo? No, es la falla.
Exactamente, el libre albedrío de actuar desde el amor con muerte o desde el amor sin muerte. Ese es nuestro libre albedrío, actuar desde el amor o desde el miedo. Entonces, toda esa entidad egoica que tiene mucha fuerza, ese ego en nosotros que tiene mucha fuerza, que tiene todos estos mitos, todas estas ideas, todos estos paradigmas, todas estas formas de ver que han hecho que el ser humano sea eso que es el ser humano hoy, actuando desde la muerte, nos dice simplemente el polo negativo. El viaje es aprender eso, aprender lo que sí y lo que no, y dirigirnos a conocer nuestro brillo. ¿Y qué es el brillo? ¿Qué es el brillo? ¿Qué es el amor propio? Dijimos, es un lugar sin muerte. Es un lugar con constante vida. Y que constantemente en el universo está generando luz y vida. Por eso, cuando baja de la cruz, dice, yo y el Padre somos uno. Pero la palabra que usó es Hab. ¿Sí? Y Hab es vida. Y él dice, yo soy un dador de vida. ¿Tú a dónde vas? A tu trabajo, al cual te levantas todos los días a hacer lo mismo. ¿Todos los días te encargas de llevar vida? A tu familia, a tu pareja, con tus amigos. ¿Eres un dador de vida? ¿Y eso qué significa? ¿Vale? Entonces estamos diciendo de que el universo o el amor es sin muerte, es decir, que es vida. Y para que haya vida y para que se genere la vida en el universo, yo necesito dos cosas. Dos polos también. Dos cosas que tienen que copular. ¿Sí? Masculino y femenino. La cúpula sagrada. Pero en uno. Hay una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina de cualquier ser humano es lo que hace un masculino. ¿Sí? Nosotros tenemos ciertas ideas de lo masculino a nivel humanidad, ¿no? Tiene que ser firme, fuerte, un lugar donde me apoyo y todas estas cuestiones, ¿no? Lo femenino no se conoce porque directamente la humanidad dijo, no, lo femenino no existe, tiene que ser madre nomás. La simbólica va a ser la madre. Pero no es simbólica de femenino, es simbólica de madre. Ese es el truco por el cual escondieron el femenino. Entonces, necesito lo masculino. Lo masculino, desde lo más profundo, es pensamiento y palabra. ¿Sí? Que va inseminando en ti. Así esos pensamientos, esas palabras que te hacen sentir mal, que te desvalorizan, ¿sí? Que te maltratas a ti mismo, a ti misma. Bueno, esa es la parte masculina que tenemos que cambiar. ¿Sí? En biodecodificación cuántica lo que buscamos es el origen, el desde dónde partió este pensamiento, y cambiamos eso y luego le ponemos pensamientos que por libre albedrío lo elegimos. ¿Sí? Entonces ahí cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Si alguien te está maltratando constantemente, tu cuerpo empieza a sentirse mal, se empieza a achicar, empieza a morir, ¿vale? Pero si yo empiezo a tratar a alguien bien y empiezo a decirle cosas bellas a alguien, esa persona brilla. Soy un dador de vida desde mi palabra y desde mi mente. Pero primero tengo que aprender a hacerlo en mí. Entonces vamos sacando todas estas cuestiones que vienen desde estos conceptos heredados por nuestros ancestros, por las cuestiones que ha vivido nuestra madre cuando estaba embarazada de nosotros y hasta los 7 años, por ejemplo. Nuestras experiencias entre los 0 y los 12 años, que nuestro inconsciente tomó todas esas palabras como cuestiones sin filtro, ¿vale? Si alguien te decía, bueno, pero bichito mío, te decía tu padre, y aunque te lo decía como con cariño, tú crees que eres un bicho. Bueno, mi gorda, ¿no?
Entonces esas cuestiones, desde los 0 a los 12, no entiende que es un chiste, sino que lo toma como real. Entonces, ese es un trabajo que hacemos desde el camino del guerrero, desde la biodecodificación cuántica. Entonces, todas estas palabras, todos estos pensamientos, todas estas cuestiones, a nosotros crean la muerte, ¿no? O sea, nos hacen sentir cada vez menos. Entonces, un cuerpo que podría vivir 150 años, vive 70, y nos parece un gran logro. ¿Vale? Hay culturas en donde viven hasta los 180, 150 años, son diferentes, no están bajo estas estructuras de pensamiento, bajo estos paradigmas. La política es diferente, no existe la economía. Entonces, por ejemplo, esa es nuestra parte masculina. Entonces ya vemos que hay algo que está inseminando en nuestro interior y en nuestro exterior muerte, desde el miedo, ¿sí? Y por otro lado tenemos nuestro lado femenino, y es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el lado femenino es lo que pone la mujer, es la que pone el cuerpo para dar vida. Yo quiero dar vida. ¿Y eso qué significa el cuerpo? ¿Que tengo que tener el cuerpo? No. Cuando yo digo el cuerpo es las cosas que tú haces. ¿Dónde pones tu cuerpo? ¿Lo pones para el otro o lo pones para ti? Las cosas que tú haces, las haces para el otro. Las que haces. Ay, voy a hacer esto para que el otro me ame. Ah, voy a hacer esto para que el otro me acepte. Voy a hacer esto para que el otro me diga cosas bonitas. La estoy haciendo para un otro, no la estoy haciendo para mí. Para darle al otro eso que me dijeron. Y hoy estamos hablando de amor propio. Pero, ¿en dónde lo hago para que esto me dé amor a mí mismo? ¿Sí? Y ahí vamos como cerrando esta idea, ¿vale? Porque es un viaje de A a B. Hoy les abro la puerta, les digo, acá tenemos un mapa, estas son nuestras ideas, esto es lo que nosotros podemos compartirles. Si les interesan, en los grupos se pueden juntar y tenemos muchísimos lugares en donde hacerlo. Tenemos para que tú aprendas esto desde la formación. Tenemos, por ejemplo, desde la biometaconsciencia, un camino pasito a paso que es todo esto integrado, ¿sí? En todos los meses, sin que tengas que estudiarlo. O, por ejemplo, tenemos un lugar que fue el que fue diseñado para esto, que es el lugar donde vamos a trabajar autoestima y amor propio, ¿sí? Entonces, ¿qué es la parte del cuerpo? ¿En dónde yo estoy poniendo mi cuerpo? Y ese lugar que yo estoy poniendo en mi cuerpo, ¿cómo puedo saber si estoy generando vida? Con mis pensamientos, mi palabra y mi cuerpo coordinado, y ahí genero el brillo, el amor propio, ¿sí? Entonces, eso me tiene que producir en mi cuerpo alegría. Me tiene que producir en mi cuerpo placer. Ahí te fijas, ¿sí? Me tiene que producir en mi cuerpo creatividad, porque tengo que ser como el universo. Y una vez que logras ese amor propio, ahí tú tienes autoestima. ¿Por qué? Recién ahí viene la autoestima. Porque ahí tú empiezas a elegir desde ese lugar consciente, y de paso contesto esa pregunta, desde ese lugar consciente, ¿sí? ¿Qué cosas te hacen brillar a ti y qué cosas no te hacen brillar a ti? Y ahí me tengo estima, ahí tengo autoestima. Me estimo a mí mismo, entonces no voy a hacer esto, no voy a dañar mi cuerpo, ¿sí? No voy a hacer esto de este lugar. Y ojo, que es un lugar en donde tenemos que aprender a que si el universo nos presenta una situación donde sí o sí tengo que ir a un lugar en donde no está mi amor propio, ¿cómo puedo transformarlo? Es una oportunidad, porque un lugar en donde a tu ego no le gusta es el lugar donde tengo que ir a aprender a generar amor propio, aprender a generar el brillo.
No, pero a mí no me gusta hacer eso. Esto es que después me voy a transformar en alguien totalmente egoísta que dice, no, yo ahí no voy porque a mí no me hace bien. No, porque se está presentando esta oportunidad para que ahí donde tú sientes que no brillas, tú lo conviertas en algo que brille, te conviertes en un dador de vida. Entonces eres invencible, no importa lo que te presente la vida, tú aprendes a crear vida de eso. Por eso primero está el amor propio y después está la autoestima. Entonces el lugar desde donde vas, no vas como el niño alimentado o como la niña alimentada. Vas, tengo que ir a este lugar donde no me agrada, porque el universo me presentó esta oportunidad. Bien, listo, es una oportunidad para yo poder de esto ser un dador de vida, ¿sí? Convertirlo en algo bello. Porque esto que está diciendo que esto no me gusta, esto no, ¿sí? Es algo que está polarizando en mi interior. Por eso les digo que es un viaje desde A a B en donde se nos presentan todas estas cuestiones. En donde si nosotros entendemos que el universo está en constante crecimiento, en constante expansión, no es como que, ay, listo, ya está, hice un cursito de 2 meses, hice y ya está, ya llegué y me duermo de vuelta. No es como que ya está, eres cinturón negro. ¿No es cierto? Eres cinturón negro en autoestima. Ay, bueno, listo, entonces ahora me voy a relajar y me voy a maltratar de vuelta. No tiene nada que ver con eso. Es un constante, es un brillo constante en donde justamente, y ahí es donde tú practicas tu autoestima. Esos lugares donde al ego le parece un infierno, y el infierno es un lugar con fuego, tú aprendes a hacer el fuego, porque el fuego, ¿sí? Para yo salir de un infierno y para atravesar el infierno yo tengo que convertirme en fuego, brillo. Y el fuego no es la luz que no genera, no tiene sombra. El fuego no tiene sombra. Porque tú aprendes a quemarla con tu fuego a la sombra. Y te tienes que meter ahí donde no te gusta. Ahí son las prácticas de la autoestima. Primero con mi amor propio. ¿Sí? El fuego transforma, amor en acción. Muy bien, muy bien. Entonces, empezamos a conocer esto que está dentro nuestro y empecemos a caminar, ¿sí? Y ya les di muchísimas pistas de cómo dirigirse hacia eso, ¿vale? Pero si yo te tengo que decir el paso 1, deja de creerle al torturador que tenés en la cabeza. Si podés callar tu diálogo interno, mucho mejor, ¿sí? Porque desde ahí tú eliges qué pensamiento vas a tener. Eso se llama karma, cambiar tu karma. Karma significa acción. Lo que nosotros aprendimos aquí, ¿sí? Gracias al camino del guerrero, es a quitarle fuerza, ¿sí? A esa entidad egoica, porque es como una piedra enorme que está todo el tiempo cayendo, entonces tiene una inercia muy grande el ego. Entonces una cosa que hace es decir, ay, no puedo, porque no, y entonces el ego criticando a sí mismo por ser un ego, es el ego haciendo lo mismo de siempre. ¿Se entiende? El ego por ahí entra por la puerta de atrás y dice, ay, mira, no me salió, todavía tengo ego, porque es el mismo ego maltratándose, lo que hace siempre el ego, ¿vale? Entonces no le creas, siempre, ¿qué es lo real? ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué me estoy sintiendo? ¿Bien? ¿Estoy bien? ¿En este momento está todo bien? ¿Qué es lo real? No lo que dice mi mente y esto, primero por ahí. Y esto que digo yo y que pienso yo, ¿es mío? ¿Yo quiero pensar así? ¿Yo quiero ver las cosas de esta manera? ¿O yo quiero brillar? Ir por el mundo brillando. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos ya cerrando el tema, que en realidad sería abriendo el tema, porque si lo cerramos suena como esto que decimos que hace el ego, ¿no? Entonces abrimos el tema y nos expandimos y les dejo todo esto que es desde el lugar que yo lo puedo dar, desde el lugar más amoroso, que es esta intención de poder vivir desde una manera diferente, ¿no? Y iniciemos ese viaje.
por eso le llaman los iniciados, ¿no? Están completamente siempre iniciando. Lo que nosotros hacemos aquí es encontrar lo que no, eso es lo que aprendemos en biodecodificación cuántica, desde dónde viene esta luz, le saco el desde donde surgió y le pongo algo nuevo desde mi lugar, ¿sí? Y me dirijo hacia eso. Entonces, eso es algo que nosotros enseñamos desde un lugar, porque una de las fallas más importantes que tiene el ego es esta cuestión de amo y esclavo. Como decíamos, algún otro te lo tiene que ser, entonces tú estás en el lugar de esclavo y el otro está en el lugar de amo. Entonces acá lo que hacemos es te doy las armas, te enseño y lo haces tú, porque si no yo paso a ser el amo. ¿Se entiende? El que tiene no, yo te lo comparto, te lo doy. ¿Sí? Son mis 23 años de camino. ¿Vale? Te lo puedo compartir de un montón de lados, ¿sí? Desde la formación, desde la biometaconsciencia, desde mamá sanadora, desde que tenemos para abundancia, de lo que tenemos para amor propio, que para eso se creó, ¿sí? Empezar por ahí. Entonces, entender de que estamos todos en el mismo lugar y que somos una pieza esencial y que no podemos, que tenemos que igualarnos, ¿vale? No hay un amo y un esclavo. No es que el otro me va a dar algo, sino que tú lo puedes hacer y compartir. Gracias, Gaby. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Esto es la puerta que se abre para trabajar autoestima. Lo que es la autoestima y el amor propio lo trabajan con una de nuestros iniciantes, que es Gabriela, ¿sí? Para aprender el nuevo lugar de la madre, un lugar, ¿sí?, de sanación. Está Miranda en Mamás Sanadoras. Para aprender a brillar con la abundancia está Alejandra, ¿sí? Para aprender a llevarse bien con el cuerpo y trabajar, por ejemplo, el sobrepeso, que es una cuestión de abandono y que siempre están poniendo el cuerpo para otra persona que no son ellas mismas o ellos mismos, ¿sí? Está Mariana, ¿vale? Y luego está Lorena, para lo que es la formación, el camino de 11 meses que tenemos para aprender a hacerlo por ti misma y ingresar a esta familia cuántica en donde todos juntos vamos haciendo el camino, ¿vale? Y el camino del guerrero, ¿cuál es el camino del guerrero? Gracias. El camino del guerrero. El camino del guerrero es que cuando tú aprendes, ¿sí?, que hay algo en ti que no eres tú, te conviertes en un guerrero interior, ¿sí? Que para convertirte en un guerrero interior es el primer paso, el cazador. Primero lo que hago es observar a mi presa. ¿Y quién es mi presa? Mi ego. Antes tú eras el cazado. Ahora te das vuelta en el camino del guerrero. El guerrero aprende a darse vuelta a eso que tiene miedo, que le dice el ego, y se dirige hacia él. Pero primero lo que hacemos es aprender sus hábitos, ¿sí? Tiene hábitos, porque tú te conviertes en un cazador. Y un buen cazador aprende los hábitos de su presa. Y eso te dice algo más, que si tú eres una persona de hábitos, eres fácil de cazar. La muerte te alcanza mucho más rápido. Entonces el camino del guerrero son todas esas enseñanzas que yo las doy 2 veces al mes. Empieza mañana la primera reunión, ¿sí? Que es continuo, por Zoom. Todo eso, bueno, lo hablan con Inés, con mi compañera. Bueno, gente, que os vaya muy bonito. Y el camino del guerrero es eso, ¿sí? Es aprender todas estas cuestiones y es el camino del guerrero de la libertad total. ¿De qué? De todas esas ideas. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Mucho agape, mucho amor, mucho brillo, ¿sí? Y muchas gracias, bellas almas, por estar del otro lado. Chao, chao. Nos vemos.